Iniciamos la sesión. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas todos a nuestra última sesión, la quinta clase. Justamente el día de hoy vamos a ver dos temas, dos bloques muy importantes. A ver, déjenme compartir para que podamos guiarnos un poquito más también con el material de trabajo. Listo. Bueno, justo como les comentaba, el día de hoy tenemos un tema que cierra todo el proceso de aprendizaje que hemos ido revisando semana a semana, sesión a sesión. Justamente nuestro tema de hoy es planificación de carrera y sucesión, más legislación laboral, en este caso, peruana. ¿Ok? Entonces, un poquito de lo que vamos a ver hoy es el cierre de este proceso que es súper grande también en el mundo de recursos humanos y cómo nosotros, desde nuestro rol de gestores del talento, de asistentes de recursos humanos, tenemos esa responsabilidad de guiar y de realizar el proceso de planificación de carrera y a la vez conocer de manera transversal todos los procesos que implica también la legislación laboral en el mundo de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito de la clase pasada, nosotros vimos un poco de todo el tema de la evaluación de desempeño. Nosotros estábamos comentando bastante acerca de este concepto que tiene el proceso de evaluación de desempeño, cómo a partir de justamente la experiencia, a partir de el rendimiento, a partir de cómo nosotros necesitamos identificar el potencial talento, pues brindamos y monitoreamos, gestionamos el proceso de evaluación de desempeño, que no solamente nos ayuda a descubrir potencial, sino que también nos ayuda a planificar, a prever y ayudar a cerrar esas brechas que pueden existir entre los empleados con sus funciones en el puesto, ¿no? Y bueno, uno de los procesos que también revisamos en todo el proceso y en todo el aspecto de la evaluación de desempeño fue también al momento de revisar, de analizar los resultados. Nosotros nos dimos cuenta que existía un proceso fundamental que era pues el feedback o la retroalimentación, que era un proceso continuo, no limitado a evaluaciones formales y que usualmente lo brindan estos jefes, estas personas que tienen, ¿no? Un gran equipo y que tratan de comentar, de señalar esas fortalezas y esas oportunidades de mejora que puede tener su equipo, ¿no? Vimos incluso que existían distintos tipos de feedback. Existía un feedback que tenía pues una manera más formal de brindarse mediante un proceso que usualmente lo gestionaba y lo impulsaba la misma área de recursos humanos. También vimos que existía un feedback más informal, que era pues este feedback que se realiza en el día a día, en el trabajo cotidiano, cuando terminas un proyecto, cuando terminas una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era un proceso que necesita implementarse, necesita visibilizarse para que todas las personas que están en la empresa puedan sentirse, ¿no? Puedan saber hacia dónde está su desempeño, dirigiéndose, si están haciendo bien sus funciones, si están por ahí con alguna oportunidad de mejora, si necesitan ser reconocidos. Qué importante era el aspecto del reconocimiento en el día a día, ¿no? Cuando tú vas trabajando. Y bueno, descubrimos que existían distintas técnicas para realizar un proceso de feedback. Pues allí, no sé si recordarán que vimos el método del sándwich, que era usualmente colocar pues una fortaleza, una oportunidad de mejora y finalmente una fortaleza, ¿no? Entonces, de esa manera ayudaba al talento para que pueda recibir de mejor forma este feedback de una manera efectiva, de una manera objetiva y que fomente este espacio
la confianza, el aprendizaje y todo lo que implica también, ¿no? Con alinearse con los objetivos que la empresa puede tener, ¿no? Entonces, eso fue un poquito de lo que vimos la clase pasada. Nos dimos cuenta que este espacio de feedback era clave, era también parte central de la evaluación de desempeño y que esta evaluación de desempeño es un proceso que impulsa el desarrollo. Por lo tanto, está muy vinculado con la experiencia del empleado. ¿Ok? Y bueno, el éxito de una evaluación de desempeño también está muy vinculado con la comunicación, con cómo se expresa este proceso, cómo se está comentando que va a ser la evaluación, las métricas, los objetivos, etcétera, etcétera. Y a todo eso, justo el día de hoy, nos toca la planificación y el tema de la sucesión. Y tiene mucho que ver con la misma evaluación de desempeño. De hecho, cuando nosotros realizamos el proceso de evaluación de desempeño, pues tenemos una serie de resultados, una serie de documentos que nos sirven de sustrato, de apoyo, para justamente impulsar a esos sucesores, a esos talentos, a ese potencial que luego va a tener un impacto muy, muy directo con los resultados de la empresa, ¿no? Que son sobre todo ese potencial que va a ocupar esas posiciones que son clave en la empresa y que se necesita pues tener a una persona que esté desempeñándola sí o sí, ¿ok? Igual yo he traído por acá un videíto para que veamos un poquito sobre a qué me refiero sucesión de una manera más metafórica, pero al mismo tiempo cómo esto se puede aplicar en el ámbito empresarial, ¿ok? Entonces vemos esta pequeña escena, que es justamente la escena del Rey León, de Mufasa con Simba. Un momentito. Lo ponemos aquí. Y de esa manera analizamos un poquito nuestro tema de hoy y cómo también lo llevamos esto al mundo empresarial. A ver. Ya está. Espérenme un minutito. Listo. Mira, Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Yo he empezado otro video. Buenísimo. Muy bien. Entonces hemos visto justamente este pequeño video que nos retrata también y es un símil a lo que pasa en el día a día de las empresas. Este líder, este rey, es y podría ser, ¿no? Un gerente general, un gerente de operaciones que está próximo a jubilarse, ¿no? Posiblemente ya tiene que retirarse de la empresa, pero ha identificado a una persona, a un supervisor, a un jefe, etcétera, que tiene las cualidades, el potencial para que pueda ser justamente el líder de la empresa, el líder de las operaciones, ¿no? Ocupando su posición y por lo tanto su misión a partir de ese momento, a partir de esa identificación, va a ser
coachearlo, acompañarlo, capacitarlo y al mismo tiempo ayudarlo para que esté listo y que pueda ocupar su lugar cuando él ya no esté, ¿no? Entonces, un poquito es eso lo que hoy vamos a ver, cómo nosotros también desde gestión humana realizamos este proceso de planificación de carrera, cómo lo impulsamos para que las personas, para que el talento potencial pueda tener una ruta, pueda ser el sucesor de esas posiciones estratégicas, esas posiciones que son, ¿no?, clave en el liderazgo, ¿no? Vemos por acá incluso como en algunas empresas que no solamente escogen a posiciones clave, sino también incluso posiciones que son ya un poquito de mando medio, pero igual tratan de asegurarse de tener sucesores posibles o tener talento muy potencial que vaya a llegar a esas posiciones y de esa manera también aseguran que los resultados de esos equipos pues sean óptimos, sean buenos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy, la planificación de carrera, si lo definimos de una manera más teórica, más práctica, es justamente un proceso estratégico, un proceso clave. Muchas empresas lo tienen como un procedimiento, como una manera de diferenciarse con otros equipos de talento, con otros equipos de otras empresas, ¿no? Justamente esa diferencia, el tener planificado carreras, rutas de aprendizaje, identificado un pool de talento muy a uno, ¿no?, óptimo en la empresa, puede ser la diferencia de su éxito, de tener mejores resultados que su competidor directo, ¿no? Entonces, por eso también decimos que es parte de una estrategia organizacional. ¿Qué más? Busca alinear las metas individuales de los empleados con las necesidades de la empresa. Esas metas que cada uno de nosotros tenemos, que cada uno de los profesionales tienen, pues también muchas veces está convergiendo con también el crecimiento y las responsabilidades que puede tener en una empresa o en la empresa donde pertenece. Entonces, es esa convergencia que puede existir entre el objetivo de la empresa de tener talento top en posiciones estratégicas como en el objetivo del empleado de ocupar una posición estratégica que demuestre su desarrollo profesional y que demuestre su talento, ¿no? Entonces, por eso decimos que justamente son metas individuales de los colaboradores alineadas a esos objetivos de la empresa. En cuanto a planificación de carrera, ¿no? Un proceso sistemático que identifica, desarrolla, prepara a los empleados con alto potencial para esos roles críticos en el futuro, ¿no? Y bueno, su principal objetivo es garantizar la continuidad operativa de la organización, incluso en esos momentos de transición. Y cuando hablamos de sucesión, es justamente cuando encontramos, identificamos y preparamos a esos empleados clave para asumir roles críticos en roles futuros. La planificación de carrera es un proceso más común en muchas empresas aquí en nuestro país. De hecho, incluso puede ser una diferencia entre un candidato, entre la decisión de un candidato para que pueda aceptar una oferta laboral versus aceptar la misma oferta en otra empresa, ¿no? Si en esa empresa él averigua, él pregunta si tienen una línea, una planificación de carrera para su puesto al que está ingresando y le dicen que sí, ¿no? Versus la otra propuesta que le dicen que no, que todavía no tienen tan claro, que bueno, todavía se está desarrollando, pues puede hacer que la brújula de su decisión opte por esa empresa que sí tiene ese proceso bien realizado, bien definido, ¿no? Entonces, como les digo,
La planificación de carrera suele ser más desarrollada en nuestro país como un proceso bien clave, y la sucesión es un proceso que sobre todo tiene más desarrollado empresas bien grandes que siempre están tratando de identificar ese pool de talento que les puede ayudar a lograr sus objetivos empresariales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito por acá. Si ya nosotros nos vamos al lado de la importancia estratégica, al lado de por qué necesitamos reflexionar y analizar este tema, podemos entender que al ser una estrategia diferencial, impacta sobre todo en la minimización de esos riesgos operacionales. Evita esas interrupciones operativas por vacantes en puestos clave. Fortalece el mismo liderazgo. Tú encuentras a alguien talentoso, alguien que tiene pues ese beneficio, esa cualidad de tener un liderazgo bien concreto, ¿no? Un liderazgo transformacional, como se dice, pues puedes fortalecer, puedes promover que ese liderazgo se siga desarrollando y que además pueda impactar en la empresa, ¿no? Construye ese banco de talento, ese pool de talento para esas futuras posiciones gerenciales, esas posiciones que van a tomar y van a tener, ¿no? Que asumir decisiones que son relevantes y son críticas para el negocio. ¿Qué más? Aumenta la confianza de la empresa. Si tú perteneces, lo que les decía, a una empresa que brinda y que tiene este proceso bien sistematizado, bien desarrollado, la percepción y la experiencia del empleado, de los mismos empleados, pues va a ser impactada. Los empleados, las personas que trabajan en esta empresa, saben que existe una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de una carrera en la empresa, es decir, existe una estabilidad, existe un proceso de meritocracia que quizá muy probablemente les va a tocar también a ellos en algún momento asumir, crecer y por lo tanto pues se sienten más comprometidos y motivados porque saben que en algún momento la situación o el puesto en donde están pues va a cambiar y van a tener más retos, más compensación, más beneficios, etcétera, etcétera. Si tú tienes un buen plan de carrera y un buen plan de sucesión, también fomentas la confianza, fomentas esos espacios de transparencia, esos espacios donde se puede visibilizar que si tú te esfuerzas, pues te reconocen en una posición que va a ser relevante para la empresa, ¿no? Obviamente ese esfuerzo acompañado del potencial y del talento que cada uno de los empleados muestre en el día a día mientras cumple sus funciones. Entonces, minimiza riesgos, fortalece el liderazgo y aumenta la confianza en las empresas. Son puntos muy relevantes que actualmente muchas empresas necesitan y que obviamente incluso el tenerlos, pues, previene de alguna futura crisis que a veces pasa en las empresas, sobre todo en el lado del talento y de las personas y de cómo se sienten y la cultura y demás. ¿Ok? Y ahora, netamente, vamos a ver sobre todo la planificación de la sucesión, que es encontrar a esa persona que va a asumir el puesto de ese gerente de operaciones, ¿no? Es como Mufasa con Simba. Encontrar quién va a ser el siguiente en el ciclo, vigilando, monitoreando, liderando al equipo. Entonces, un poquito de esos pasos. Primero, para saber en qué puestos tenemos que tener un plan de sucesión, necesitamos realizar un diagnóstico. Esto puede hacerse mediante una validación, ¿no? De qué puestos son los que tienen más impacto en el negocio, qué puestos son aquellos que si se quedan vacíos, sin una persona que los ocupe, es decir, vacantes, se cae la empresa, ¿no? La empresa no funciona bien, tiene menos ventas, existe más tiempo de demora, más atrasos, ¿no? Entonces se detecta, se identifica esas posiciones críticas clave. Vamos a encontrar, ¿no?
que usualmente son posiciones de muy alta responsabilidad, de mucha confianza, a comparación quizá de posiciones que sabes que no tienen un impacto tan directo, ¿no? Que no daña quizá los indicadores o las metas o los objetivos de las empresas, ¿no? Eso es. Entonces, una vez que ya detectas ese puesto clave, pues necesitas validar qué tan probable es que la persona que lo ocupa se retire, se vaya, ¿no? Deje de ocupar esa posición. Es decir, prevés las vacantes. De los 5 puestos clave que he identificado, tengo a 2 puestos que sé que están en riesgo, que tienen más probabilidades que en algún momento se quede vacante. Puede ser porque se van a jubilar, puede ser porque por ahí averiguaste y esta persona se va a ir de viaje y desea pues renunciar al trabajo, puede ser porque la persona ha estado participando en otros procesos laborales y va a dejar vacante la posición, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si tú te das cuenta que la persona se va a mover, va a ser ascendida, la van a llevar, se va a retirar, pues necesitas tener un plan de sucesión. Sabes que es una posición crítica, sabes que es difícil encontrar talento que ocupe esa posición, e incluso si buscas fuera de la empresa, esa persona que va a llegar va a tomarse su tiempo, tanto para el ingreso, para la incorporación, como para la adaptación, la integración. Entonces, muchas veces la respuesta está en encontrar a esa persona dentro de la empresa que puede ser el sucesor, ¿no? Y bueno, cuando ya tenemos esa noción, ese objetivo de saber que estamos preveyendo las vacantes, nos toca conocer esa vacante. Vamos a aprender, es muy parecido a lo que hacemos cuando estamos reclutando, cuando estamos también haciendo el proceso de selección, ¿no? Cuando necesitamos conocer bastante el puesto, qué hace en su día a día, cómo lo hace, qué herramientas utiliza, qué habilidades, ¿no? Son necesarias, tanto habilidades técnicas como blandas, qué nivel de exposición va a tener, cuánto es el tiempo, ¿no? Que invierte en cada una de las funciones, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya conoces esas habilidades, conoces ese reto, puedes buscar a los sucesores. Y por eso digo que acá se parece un poquito a ese proceso de reclutamiento. Pero podríamos decir que es un reclutamiento más dentro, in-house, ¿no? Interno. Este tipo de identificación se puede hacer por varios procesos, puede hacerse mediante la validación de la evaluación de desempeño, ¿no? Revisamos los resultados de la evaluación de desempeño de los meses pasados, del año pasado, y vamos a encontrar pues qué candidato, qué empleado está más afín a esta posición, ¿no? Tiene el potencial. O también podemos hacer una convocatoria interna donde vamos a hacer una serie de retos y vamos a encontrar a esa persona que ya es empleado en la empresa, pero que también tiene el potencial, lo ha demostrado en las distintas etapas de ese proceso interno para que pueda ser el sucesor y más adelante tomar la batuta, como se dice coloquialmente, ¿no? Tomar las decisiones que se tiene que realizar en ese puesto, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos, realizamos este pequeño proceso, ya sea de selección o mediante la revisión de la evaluación de desempeño, nos toca la preparación. Hemos elegido a uno de ellos, uno o dos, que van a ser los sucesores, y bueno, los vamos a preparar, los vamos a empapar, como se dice, de ese conocimiento, de esas maneras, esas políticas, esos tics, esas prácticas que actualmente la persona que está llenando la posición tiene, conoce y sabe cómo realizar. Entonces, estos son los pasos de la planificación de la sucesión: detectar los puestos, prever las vacantes, conocer esas habilidades necesarias de las vacantes, identificar a los sucesores y preparar a estos sucesores. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué herramientas utilizamos para esto? Vamos a usar una serie de herramientas
desde la evaluación de desempeño que les decía, desde este proceso de selección, pruebas psicológicas, entrevistas, e incluso si utilizamos la evaluación de desempeño, podemos utilizar esta herramienta que se denomina Nightbox Script, ¿no? ¿Por qué le decimos Nightbox? Porque es como una caja donde vamos a ver los estadios y los niveles de desarrollo, tanto del potencial como del desempeño. Cuando estamos hablando de desempeño, podemos encontrar desde un desempeño no tan bueno, ¿no? Que incluso puede ser que está teniendo muy bajitos resultados, hasta un desempeño pues muy favorable. Y cuando hablamos de potencial, podemos encontrar a alguien que quizá no tiene potencial. Mediante las distintas experiencias, retos que se ha ido exponiendo, no ha aportado más, no ha buscado más y simplemente se conforma con lo que realiza en su día a día, ¿no? ¿Qué más? Por ahí el potencial medio hasta el potencial alto. Y bueno, vemos que justamente una persona con alto desempeño y alto potencial, pues se convierte en ese empleado clave, ese empleado que va a cambiar, que va a lograr esos objetivos que la misma empresa ha planteado, ¿no? Entonces, eso es un poquito acerca de esta herramienta Nightbox. Existe otra herramienta que es más de seguimiento, que ahora lo revisamos, pero yo quiero saber si hasta aquí todo bien. ¿O tienen alguna duda, consulta? Buenísimo. Muchísimas gracias, Diana. Entonces, continuamos. Hemos encontrado justamente alto desempeño y alto potencial, que es nuestro empleado estrella, que va a ser el sucesor. Y bueno, si por ahí encontramos a alguien con bajo potencial y alto desempeño, pues por ahí vemos que todavía no está preparado y quizá podemos acompañarlo para que desarrolle su potencial y más adelante pueda ser un candidato apto para ser el sucesor. Eso lo encontramos y si se dan cuenta es bien gráfico, bien visual y nos ayuda a tomar decisiones de una manera objetiva. Otra estrategia, otra herramienta que se suele utilizar bastante es la matriz de reemplazo. Es esta tabla que va mostrando los roles clave, esos roles que hemos identificado previamente y esos posibles reemplazos internos que se pueden ir teniendo, que se pueden ir proponiendo mediante la identificación, mediante la aplicación de las herramientas. Eso asumido justamente también con su nivel de preparación actual, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el rol de gerente de ventas y de jefe de producción, que se ha identificado que son roles estratégicos, roles que no pueden estar vacantes sin un candidato que los ocupe. Entonces vemos por acá el candidato 1, pues vemos que su nivel de preparación está lista, ¿no? Entonces en cualquier momento cuando algo pase con este gerente de ventas, Ana López sin problema va a poder ocupar esa posición, ha pasado el proceso de reclutamiento, el proceso de sucesión, ¿no? De identificación a aquel sucesor y al mismo tiempo quizá, muy probablemente, pues ya está teniendo ese programa, ese coaching para aprender más sobre las funciones futuras que tendrá, ¿no? Lo mismo con el jefe de producción, ¿no? Por acá vemos su nivel de preparación, todavía nos dicen, ¿sabes qué? Todavía está en capacitación, todavía está adaptándose, está conociendo un poquito sobre el tema, entonces necesita por lo menos unos 6 meses más para que pueda ocupar la posición sin problema. Entonces, matriz de reemplazo nos facilita y nos ayuda a tener una visión tangible sobre cómo están los candidatos, los elegidos, ¿no? Los que van a ser los sucesores y cómo nosotros podemos también ayudarlos para que en el menor tiempo posible puedan ser y puedan estar listos para asumir este tipo de posiciones, ¿ok? Muy bien. Y bueno, otra herramienta que se utiliza bastante es el plan de desarrollo individual. Este plan sobre todo se basa en cómo tu persona, ¿no?
que has identificado o te han identificado que tienes el potencial, pues justamente estás preparado, ¿no? Mediante un acompañamiento cercano. Este acompañamiento cercano es este plan que la misma área de gestión humana lo realiza en conjunto contigo, en conjunto con ese jefe, en conjunto con esa persona que capaz te ha recomendado o ha aprobado que seas el sucesor, ¿no? Este plan es un documento muy personalizado con los objetivos SMART, recuerden, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Entonces, plan de desarrollo individual, sobre todo, nos ayuda al momento de la acompañamiento y la capacitación para ese nuevo puesto de liderazgo. ¿Ok? También se le conoce como PDI y usualmente también se establece o muestra esos valores y esos pilares que las empresas tienen en su estrategia. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, existen varios tipos de planificación. Actualmente tenemos la planificación lineal, que sobre todo trata acerca de ese ascenso que se suele dar de manera pues muy jerárquica, de manera lineal. Actualmente muchas empresas en nuestro país tienen este tipo de planificación. Tenemos, por ejemplo, a posiciones desde practicante, auxiliar, asistente, analista, coordinador y gerente. Esta posición o este tipo de planificación es bastante tradicional, se basa mucho en la meritocracia y en esa habilidad de conseguir, ¿no?, los objetivos, los clientes que la empresa quiere. Pueden decirme por ahí, ¿sabes qué, licenciada? Pero también pasa que muchas veces este tipo de planificación es a veces guiado. A veces el mismo o la misma persona que está llevando el proceso lo recomienda a alguien, ¿no? Aprueba o hace la lista o hace alguna sección sobre algún documento, alguna persona que le cayó bien, que por ahí tiene algún favoritismo, ¿no? Entonces, a veces puede pasar, tenemos que por eso ser vigilantes, tener cuidado y sobre todo establecer políticas, ¿no?, más transparentes para que no pase. Otro tipo de planificación que se suele utilizar en algunas empresas es la planificación horizontal. Sobre todo se refiere a ese tipo de planificación que es en un mismo grado, en un mismo nivel de rol, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a mi analista de finanzas y también tengo un analista de contabilidad. Están en distintas funciones, pero ambos tienen la misma jerarquía. Mi analista de finanzas se va y yo veo, coordino, propongo que mi analista de contabilidad, que ya he validado, tiene todos los requisitos, toda la experiencia, el conocimiento, puede también asumir la posición de analista de finanzas o puede asumir netamente la posición de analista de finanzas. Entonces, está cambiando su rol, se está moviendo en una misma línea, en un mismo grado jerárquico, pero está aprendiendo, ¿no? Está teniendo otro tipo de trabajo, otro tipo de interacción. Entonces, también fomenta mucho esa innovación y fomenta sobre todo el tema de cómo las personas pueden también sentir un crecimiento, una línea de planificación cuando les ofrecen o les aperturan un conocimiento nuevo en otras áreas. ¿Ok? Y bueno, otro tipo de planificación bastante relevante es la planificación emprendedora. Suele ser ese tipo de crecimiento que más bien lo autogestiona cada uno de nosotros. Nosotros no solamente estamos trabajando, también tenemos tiempos disponibles para crecer, para desarrollarnos, para aprender más, para enseñar, ¿no? Entonces, este tipo de planificación va de la mano con los objetivos más personales de los empleados y cómo pueden ir involucrándose o desarrollando proyectos personales, freelance, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces nos llevamos tipos de planificación: lineal, gradual, bueno, lineal, horizontal, discúlpenme, y también la emprendedora. Son tipos de planificación relevantes al momento
de realizar pues este tipo de proceso. Y cada empresa va a decidir, va a adaptar el tipo de planificación que sea relevante y que se ajuste a su contexto. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá he traído algunos casos de estudio para que podamos revisar sobre qué tipo de planificación podemos proponer para este tipo de empresa. ¿Ok? Es una empresa textil, Telas del Sol, y justamente esta empresa es una empresa mediana en Lima que está tratando de encontrar algún candidato, algún reemplazo para su gerente de producción, ¿no? Es un rol totalmente estratégico, un rol que tiene sentido para la empresa y que han identificado que la persona que lo ocupa se va a jubilar. O sea, están contra la corriente. Tienen menos de 2 años para que la nueva persona aprenda todo lo que pueda, sea acompañado por este gerente de producción y que pueda de una manera muy flexible al mismo tiempo adaptarse e ingresar rápidamente a esta posición, ¿no? Entonces, ese es un poquito este caso de estudio. Y bueno, la pregunta para analizar es cómo nosotros identificamos a posibles candidatos para este puesto. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo los buscamos? ¿En dónde los buscamos? ¿Qué herramientas o procesos son necesarios para preparar el reemplazo? Y finalmente, ¿cómo comunicamos este plan a los empleados? ¿Cómo les decimos, sabes qué? Te van a evaluar, sabes qué? Tenemos a una nueva sugerente, a un nuevo sugerente y pues vamos a justamente eh, impulsar el nuevo, impulsar el proceso, ¿no? Impulsar el proceso del gerente de producción e impulsar también este plan de sucesión mediante nuestro nuevo gerente de producción o mediante nuestro gerente de gestión humana, ¿no? Quien sea quien lidere el proceso, ¿no? Entonces, un poquito para analizar cómo identificamos a estos candidatos, qué herramientas o procesos utilizamos y cómo comunicamos este plan a los empleados. Lo podemos escribir en el chat mientras que yo también voy justamente resolviendo este caso de estudio. ¿Ok? Un minutito para que escriban en el chat cómo se enfocan o cómo resuelven este pequeño caso de análisis de esta empresa textil Telas del Sol. Muy bien. ¿Cómo identifican esos candidatos internos? Si utilizan por ahí quizá alguna convocatoria, la evaluación de desempeño, algún proceso de reclutamiento interno también, la caja Nightbox, ¿no? También puede ayudarles justamente a comparar el desempeño con el desarrollo. Cuéntenme, ¿cómo lo hacen? A ver, vamos. Bien, buenísimo. La primera nos dice Diana, realizando una evaluación de desempeño anual. Muy bien. ¿Qué herramientas o procesos implementas para preparar el reemplazo? Un acompañamiento, ¿no? Una capacitación en el día a día, en las actividades diarias con el gerente que se va, un coaching, una serie de procesos manuales. ¿Qué herramientas se implementa para este reemplazo?
Por ahí puede ser esos talleres, esos coaching, ¿no? Que son súper útiles y también los mismos talleres dentro de la empresa, in-house. Ajá, buenísimo, Diana. ¿Y cómo comunicamos este plan a los empleados? Usualmente se realizan cuando ya está muy cerca, ¿no? A la jubilación, al proceso de cambio, se comunica a los empleados mediante un comunicado formal o también incluso si están en presencial, pues en una misma reunión donde se hace la despedida a la persona que se va y pues también al mismo tiempo se entrega la posta a la otra persona que está asumiendo esta posición, ¿no? También es muy importante validar cómo transparentamos la información, cómo los empleados se sienten involucrados y al mismo tiempo sienten que ha existido un proceso detrás de confianza, un proceso bien pensado para esta transición y este cambio de una posición, de una cabeza que es estratégica. ¿Ok? Muy bien, buenísimo, Diana. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, por acá les he traído algunos casos de empresas peruanas que tienen bastantes prácticas, sobre todo enfocadas en el desarrollo, en el plan de desarrollo, en la línea de carrera y en la sucesión. ¿Ok? BCP, por ejemplo, tiene una práctica bastante destacada que es la implementación del programa de liderazgo, donde se van identificando jóvenes. Aquí se enfoca mucho en no solamente encontrar talento potente para posiciones ejecutivas más senior, sino incluso dicen, o su filosofía es tener el mejor talento desde el inicio de la carrera. Y cómo cuando van encontrando ese talento que es potencial, que es top, pues lo van a ir desarrollando, lo van a ir fidelizando para que se siga manteniendo en la empresa y siga manteniendo ese potencial y luego cuando se necesite alguna persona de alto liderazgo, pues tienes a un empleado que ha empezado su carrera profesional contigo, que conoce todo el camino de la empresa y que obviamente se va a desempeñar. Entonces, por eso ellos tienen este programa de liderazgo donde van identificando a estos jóvenes talentos para esos roles estratégicos, esos roles más de mandos medios, pero que van a ir creciendo, van a tener un acompañamiento muy cercano y obviamente va a tener un resultado pues muy visible como es la reducción de la rotación en mandos más ejecutivos, mandos medios y también más adelante incluso la misma retención de ese talento. Eso es un poquito en el caso de BCP, aquí en Perú. Y bueno, también tenemos Alicor, que tiene la práctica destacada del uso de herramientas, siempre tienen bastante el uso de la herramienta de la evaluación de desempeño y al mismo tiempo utilizan el tema del Nightbox, ¿no? Cruzan información potencial con desempeño. Y de esa manera, mientras van cruzando, van identificando a esos líderes de cada una de las sedes, porque ellos tienen varias sedes. Es una empresa industrial y necesitan siempre que la sede, por ejemplo, la sede que está aquí, me invento en Ludin, ¿no? Esa sede, el gerente que controla, que dirige toda esa sede, pues tenga un sucesor, porque si se va ese gerente, esa persona líder, esa cabeza, la sede se queda desprotegida sin una persona que logre y que conozca bien, ¿no? Entonces, incluso ellos tienen bastante definido el plan de la sucesión para tener a esas personas sucesores en esas distintas sedes que tienen a nivel nacional, ¿no? Entonces, un poquito de lo que hace Alicor, combina bastante el acompañamiento y la formación técnica, el coaching, va teniendo una serie de capacitaciones o buenas prácticas para esos sucesores, incluso como ya hay varios sucesores por cada sede, los juntan, hacen encuentros y tienen pues un programa bien formado, fundamentado en lo que es la planificación y sobre todo la sucesión. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito aquí en Perú de estas empresas. Internacionalmente, de manera global también existen más. De hecho, yo quise nacionalizar un poquito para ponernos un poquito más en contexto. ¿Ok? Y bueno,
actualmente, cuando nosotros llevamos este proceso de planificación de carrera y sucesión, tenemos una serie de herramientas y de indicadores que nos dicen si estamos teniendo procesos exitosos, si realmente el esfuerzo que hemos realizado, porque es un esfuerzo al final, el planificar, el tener una serie de actividades, el saber cómo vas a capacitar, cómo vas a acompañar a ese sucesor o cómo vas a lograr que el sucesor en el menor tiempo posible conozca las funciones, sepa decidir, ¿no? Entonces, necesitamos saber que también lo que vamos logrando, lo que vamos realizando tiene éxito. Por ello, vienen esas métricas, esos indicadores que tienen que ver con el tiempo de cobertura de vacantes críticas. ¿Cuánto nos estamos demorando en encontrar esas vacantes críticas? ¿Es demasiado tiempo? ¿Nuestros procesos no están funcionando? ¿Es poco tiempo? ¿Tenemos una buena métrica para elegir a los que pueden encontrar o que pueden hacer match con las vacantes que están disponibles, esas vacantes críticas? También otro indicador, otra métrica es el aumento en la retención de empleados clave, ¿no? Estoy teniendo un programa que consolida, que hace que mis empleados en esos puestos estratégicos se estén quedando. También es un indicador y una métrica bastante importante en este aspecto. Y bueno, el porcentaje de roles gerenciales cubiertos por talento interno, la satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. Y eso tiene que ver mucho con la planificación de carrera. La empresa está logrando una satisfacción, una experiencia de desarrollo en los empleados, está posibilitando que existan este tipo de oportunidades. Por ejemplo, hay muchas empresas, sobre todo las empresas que tienen varias unidades de negocio, que posibilitan las líneas de carrera y la planificación de carrera no solo en una empresa, sino también en las otras empresas, en las otras unidades de negocio, ¿no? Entonces, hay muchos que ingresan a este grupo, a este holding, y se sienten pues muy beneficiados porque no solamente tienen una ruta de carrera, sino que cuando se presenta la oportunidad, pueden postular a otras rutas, a otros espacios, a otras unidades de negocio, ¿no? Entonces, suele tener una gran satisfacción en relación a su desarrollo y a su línea de carrera, ¿ok? Eso es un poquito acerca de los indicadores. Y bueno, vamos a ver un poquito algo que es importante sobre todo, es que al momento de realizar nuestra planificación y sobre todo el tema de desarrollo de carrera, tenemos que conocer bien esas habilidades, tanto técnicas como blandas, ¿no? ¿Cómo las incluimos? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo logramos que habilidades sean desarrolladas, sobre todo las blandas, que suele ser un poquito más difícil porque necesitas exponer a la persona a que practique la habilidad, a que se desarrolle, ¿no? Entonces necesitas buscar espacios donde, por ejemplo, necesita adaptarse al cambio, ¿no? Desarrollar la resiliencia. Si hemos identificado que es un candidato que sí es apto para ser sucesor, pero todavía le falta el trabajo en equipo, ¿cómo hago para que aprenda a trabajar en equipo, para que pueda tomar decisiones que tengan un impacto positivo para todo el equipo, ¿no? Entonces, se suele hacer una serie de coaching, de talleres y al mismo tiempo exponer a la persona en ese tipo de situaciones para que las pueda desarrollar, ¿ok? Entonces, un poquito para que conozcan y para que también sepan cuál es ese aspecto o esas habilidades que suelen ser un poquito más complicadas de desarrollar, que toman un poco más de tiempo porque ya implica un comportamiento, un cambio muy conductual en las personas. Entonces, allí a veces se tiene que tener paciencia, se tienen que ver otras maneras para que la persona desarrolle esa actitud, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito para cerrar nuestro ciclo de esta sesión, todavía nos falta, bueno, de este bloque todavía nos falta el siguiente bloque que es un poco más pequeño, que es la legislación laboral. Yo quería presentar este pequeño video, que es un video bastante reflexivo, sobre todo en cómo nosotros también
construimos y somos parte importante de ese crecimiento profesional, ese desarrollo que muchos de nosotros pues tenemos, ¿no? Esa ambición de también todo el desarrollo personal que vamos realizando se vea reflejado también profesionalmente, ¿no? ¿Cómo estamos creciendo profesionalmente? ¿Cuál es esa diferencia que tenemos que hace que las empresas apuesten por nosotros y nos impulsen a que seamos los sucesores, seamos esas personas o esos profesionales que vamos a estar en esas vacantes estratégicas? Entonces, les dejo este videito, no lo pongo porque sí es un poquito largo, es muy bueno, les recomiendo que lo vean y siempre piensen un poquito más allá de solamente mostrar o hacer lo que tienen que hacer en sus funciones, sino también ir más allá, ¿no? Tener y alimentar esa marca personal, esa reputación de ser una persona proactiva, de ser una persona más que solo responsable, sino que también innova, busca la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cómo ese cúmulo y esa reputación que vamos formando en el día a día también nos beneficia a nosotros en nuestro crecimiento profesional. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo ahí viene esa actividad pequeña, que esto ya tiene que ver con nuestro propio proceso de introspección, que es cómo estamos creciendo también a nivel personal, qué metas tenemos en este corto y a largo plazo, en 2 años, cómo nos estamos viendo, en 5 años, cómo hemos crecido, si vemos para atrás, ¿no? Hace unos 3, 4 años, quizá muchas de las cosas que ahora hemos cumplido eran un sueño, ¿no? Entonces también ese agradecimiento que podemos tener por las cosas que vamos realizando. A veces estamos en el presente y vivimos muy en automático y no nos damos cuenta que también tenemos logros que a veces no nos damos o no lo visibilizamos, ¿no? Entonces, también eso, ¿qué logros más que qué metas grandes o pequeñas estamos planificando para nuestro desarrollo personal y profesional? Entonces, les dejo por ahí esta pequeña actividad para que ustedes ya en su momento más personal, en privado, cuando tengan un espacio, puedan también ponerse a pensar un poquito hacia qué camino, hacia qué brújula están llevando pues su ruta profesional y personal. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya para cerrar este bloque de sucesión, de planificación de carrera, un poquito de lo que hemos visto y de las definiciones que hemos revisado, justamente es que son herramientas estratégicas que alinean estos objetivos individuales de los empleados con las necesidades de la empresa. Están garantizando la continuidad de la empresa mediante la garantía de esos roles críticos, que esos roles críticos no se queden vacantes, que tengan personas que puedan tomar las decisiones, que puedan activarse, que puedan resolver cuando tengan que, ¿no? Y además fomenta ese desarrollo del talento interno, ese desarrollo dentro de la empresa que es vital para que también los empleados, al observar, al sentir que existe este tipo de oportunidades, puedan sentirse motivados y comprometidos en una empresa que les brinda este tipo de situación, ¿no? ¿Qué más? Desarrollo de habilidades técnicas y competencias interpersonales. Qué importante es crecer en ambos sentidos, aprender, ¿no? Nuevos conocimientos, nuevos programas, etcétera, y al mismo tiempo desarrollar esas competencias que a veces por ahí tenemos alguna más desarrollada y otra que todavía necesita, ¿no? Necesita exponerse, necesita crecer, ¿no? Tanto las herramientas, bueno, tanto las competencias más conocidas, las competencias blandas, que usualmente tenemos, como competencias blandas que no son tan conocidas y que también por ahí vamos identificando y vamos haciéndolas crecer. El uso de herramientas. ¿Qué herramientas son importantes para la evaluación y sobre todo el tema de la planificación y desarrollo de sucesión? La evaluación de desempeño,
¿no? La evaluación de desempeño, la matriz de reemplazo, el modelo Naibox o 9 cajas, y también qué planes vamos realizando para ese acompañamiento individual que vamos proporcionando a cada empleado que está pues en esta línea de desarrollo, en esta línea de sucesión. ¿Ok? Entonces, la planificación de carrera y el proceso de sucesión son esenciales para garantizar la continuidad de roles críticos, para la misma sostenibilidad de la empresa y para la adaptación al cambio de una empresa, para esos momentos de transición. Es un beneficio mutuo. Tanto la empresa como los empleados se benefician. Ambos crecen, ambos van cumpliendo objetivos, ¿no? Y obviamente impacta en la cultura, en el clima, en el desempeño, en la rotación. Procesos que son vitales para que una empresa pueda trabajar bien. Entonces, no nos olvidemos de esto cuando gestionemos e impulsemos estos tipos de procesos. También tenemos que saber cómo lo vamos a impulsar, cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a implantar para que pueda ser fluido y al mismo tiempo efectivo. ¿Ok? Antes de pasar al otro bloque, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Y bueno, ya en estos minutos, en estos 30 minutos me parece que nos quedan, justo vamos a revisar un poquito, quizá incluso logremos hacerlo en menos, ya que es nuestra última clase. Vamos a ver un aspecto que es vital, que es la legislación laboral. Aquí en nuestro país, sobre todo, ¿no? Se tiene la ley de productividad y competitividad laboral. Es una ley que está ya hace varios años, tiene bastantes modificatorias, pero en teoría esta es la ley que basa y sobre todo sustenta los acuerdos, condiciones y normativas legales del trabajo con los trabajadores, ¿no? Entonces, justamente nosotros en el área de recursos humanos tenemos que tener una noción, al menos básica, de este tipo de legislación, este tipo de normativas. ¿Por qué? Porque en el día a día vamos a interactuar, vamos a validar procesos que justamente competen a los empleados. Somos un nexo, estamos en el día a día brindándole indicaciones en relación a su desarrollo, en relación a cómo es su ingreso, en relación al tipo de seguro que va a obtener, que tiene que tener también al momento de ingresar, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos conocer algunos términos y definiciones e incluso yo los aliento a que conozcan más. Es muy importante el tema de legislación laboral, tanto nosotros en nuestro rol de asistentes de recursos humanos y también en nuestro rol de trabajadores, porque al final nosotros también, al pertenecer a una empresa, somos empleados y por lo tanto tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y cómo también se tienen que respetar. Okay. Muy bien. Entonces, en nuestro país está este vínculo que existe entre trabajador y trabajo, se valida mediante un contrato de trabajo. Esto usualmente en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito privado tenemos distintos regímenes. Por ejemplo, está el régimen minero, el régimen general, que es más abarca un gran grupo de rubros y otro tipo de regímenes, ¿no? Hoy netamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con el régimen general y justamente en este régimen vamos a encontrar sobre todo estos tipos de contrato. Existen tres sobre todo. El contrato a plazo fijo, que es un contrato con un tiempo determinado. Usualmente es 6 meses, un año, lo que va teniendo este tiempo de contrato. Pero máximo se puede renovar hasta 5 años. Se suele utilizar
sobre todo en el ámbito público, yo he visto bastante que utilizan el contrato plazo fijo. En el ámbito privado es mucho más usual utilizar un contrato a plazo indefinido o indeterminado. De esa manera, no tienen el peligro de que se desnaturalice el contrato a plazo fijo si lo usasen, y más bien tienen el beneficio de tener un trabajador que tiene cierta estabilidad y puede trabajar también más motivado y al mismo tiempo, pues, con condiciones más estables. Este contrato a plazo indefinido viene al inicio con un periodo de prueba, ¿no? Este periodo de prueba puede ser de 3 o 6 meses. Va a depender mucho de la empresa. ¿Qué pasa en ese periodo de prueba? En ese periodo de prueba, la empresa y el trabajador están, como se dice, de prueba, validando si realmente esta relación contractual, esta relación laboral está funcionando, ¿no? Si el trabajador está logrando los objetivos que se requieren para que ocupe bien el puesto, se está adaptando, está teniendo una buena curva de aprendizaje, pues pasa el periodo de prueba y puede netamente ingresar ya en un contrato indefinido y va a estar protegido con todos los beneficios que tiene este tipo de contrato. Beneficios que incluso tienen que ver con la validación de la figura del despido. Es mucho más complicado despedir a una persona en un contrato indefinido que a una persona en un plazo fijo o una persona en un tipo de contrato estacional o por temporada, ¿no? El de plazo fijo tiene una protección adicional que incluso puede validarse en lo que es el sentido de pagar una indemnización a la persona. Entonces, eso es un poquito acerca del contrato a plazo indefinido. Y el contrato estacional o por temporada tiene que ver más y es utilizado sobre todo en actividades más periódicas o cíclicas. Por ejemplo, campañas de Navidad. Muchos utilizan el contrato por temporada solamente por unos meses, contrato por necesidad también se le conoce, o incluso en el sector agrícola o también situaciones como, ¿no?, campañas específicas, sobre todo en el ámbito retail, industrial, ¿no? Por ahí. Finaliza al terminar esa temporada, ese evento, ese incidente. Entonces, estos son un poquito de los tipos de contrato que actualmente aquí en nuestro país se utilizan, cada uno con sus ventajas y sus, obviamente, desventajas. El que más se suele utilizar en el ámbito privado, el de plazo indefinido, y obviamente también es un beneficio que puede tener el empleado porque tiene más protección, sobre todo al momento de un despido y sobre todo el despido injustificado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, un poquito de los derechos laborales mínimos aquí en nuestro país. Esto a veces muchas empresas cuando están haciendo su anuncio de empleo te dicen, y además te hacemos el pago, ¿no? Aseguramos que tu jornada laboral sea máximo 48 horas. Al final eso, más que un beneficio, es un derecho laboral mínimo, ¿no? Entonces, es por ley que sí o sí lo tienen que cumplir las empresas, ¿no? Beneficio es cuando tú, como empresa, otorgas un adicional, un bono, etcétera, ¿no? Entonces, ya tiene que ver más con esa diferencia que haces. A mí a veces me da un poco de gracia eso cuando te ponen, te aseguramos que te vamos a pagar, ¿no? Obviamente tienes que pagarlo porque es una ley, es un derecho laboral mínimo que tiene que ser, ¿ok? Muy bien, salario mínimo. En nuestro país, justo a partir de este año, el 1 de enero, se ha subido el sueldo mínimo vital y actualmente es de 1.130. Este sueldo mínimo vital, ¿cuándo se sube? ¿Cuándo se actualiza? Solamente se realiza bajo la aprobación de los poderes ejecutivos y legislativos aquí en nuestro país. No hay un tiempo mínimo ni máximo para hacer la actualización del sueldo mínimo, pero sí es muchas veces una respuesta ante crisis de gobierno, crisis económicas o quizá el alza de precios, ¿no? Entonces, este año se hizo una subida que tampoco fue tan grande. De hecho, el año pasado creo que el sueldo mínimo era 1.025, me parece, y ahora se ha subido 105 soles, ¿no? Al final es más una actualización
que realmente una gran subida que responda a la necesidad. Si me preguntan a mí, en mi opinión, esto ya es subjetivo. Y bueno, esto es el ingreso básico que como mínimo un trabajador debe recibir por una jornada completa. Si una empresa paga menos por esto y el trabajador está cumpliendo pues la jornada máxima de 48 horas, no está cumpliendo la ley, ¿no? El sueldo mínimo por 48 horas semanales es 1.130. Y hay empresas que pues te van a pagar más, sobre todo si es que estás teniendo algún puesto más especializado o por el mismo core del negocio, etc. ¿No? El sueldo mínimo es 1.130 y además que muchas veces este sueldo mínimo también es la brújula para otro tipo de procesos, multas, asignación familiar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Jornada laboral. La jornada máxima es de 48 horas semanales distribuidas en 6 días, por ejemplo, de lunes a sábado, con 8 horas diarias. Existen algunos regímenes especiales, lo que les decía, para sectores como agricultura, minería o construcción, que pues van alternando. Por ejemplo, en minería a veces trabajan en campamento y por lo tanto tienen algunas modalidades de 10 días en campamento y 5 días de descanso, ¿no? O 7 días en campamento y 3 días de descanso. Eso ya va a depender bastante del tipo de régimen, igual que en construcción y de agricultura. Pero en el privado general, usualmente es eso, 48 horas semanales en 6 días, 8 horas diarias. Máximo legal, 8 horas diarias, ¿sí? O 48 horas semanales. Si trabajas más de 8 horas diarias y estás haciendo pues actividades clave, pues ya estás haciendo lo que son horas extras y la empresa debe hacer el pago, a menos de que en tu contrato diga que es un trabajador de confianza. Si tú eres un trabajador de confianza, no tienes un horario definido, pero sí el acuerdo de que tu total de horas son 48 horas. Eso ya es otro aspecto un poquito más complicado, pero usualmente todos los que no somos trabajadores de confianza, pues tenemos el límite máximo legal de 8 horas diarias. Horas extras, lo que les decía, son voluntarias con un recargo del 25% las primeras 2 horas y un 35% las siguientes. Si tú te quedas 9 horas, pues entonces tus 8 horas, que digamos a ti cada hora te pagan 7 soles, ¿no? La hora novena te van a pagar 7 soles más el 25% de esos 7 soles. Y la hora la hora onceava ya sería, que es la tercera hora extra, te van a pagar esos 7 soles más ese 35% de esos 7 soles, ¿no? Eso es un poquito acerca de cómo se hace el pago de las horas extras. Hay muchas empresas que lo tienen implementado e incluso los trabajadores lo fomentan porque es una manera de también tener más ingresos aparte de su salario básico mensual. Trabajo nocturno, recargo, si afecta el salario mínimo vital, ¿no? Depende si tú estás teniendo un trabajo nocturno, ¿no? Haces, por ejemplo, lo que dicen cierre de locales, ¿no? 11, 12 de la noche, también tienes un pequeño recargo, un pequeño incremento en tu salario. ¿Qué más? Descanso semanal obligatorio. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal remunerado, que usualmente es domingo. Hay algunos negocios que tienen el domingo su actividad principal, entonces su día de descanso consentimiento con el trabajador suele ser de lunes a viernes, ¿no? Entonces uno de esos días o es un descanso rotativo y pues descansas en alguno de esos días, pero no el domingo. Usualmente, como les digo, es domingo, pero también hay algunos trabajos que por ahí lo rotan o lo cambian. Y bueno, por aquí viene ya los motivos de por qué te pueden despedir, por qué podemos, ¿no?, terminar un contrato y cómo también nosotros podemos renunciar a una empresa. Actualmente existen algunas causas de terminación, como es que se venza nuestro contrato, usualmente en los contratos fijos o por temporada, o también la alternativa
donde el trabajador renuncia a la empresa. Esta renuncia tiene un marco legal, ¿no? Que también protege al empleado y al empleador. Si nosotros vamos a renunciar a una empresa, por ley se establece que como mínimo tenemos que avisar 30 días antes. Si no, pues obviamente la empresa nos puede hacer un descuento por abandono de trabajo si es que nos vamos antes de el tiempo pactado de esos 30 días, ¿no? Entonces, hay algunas personas que colocan en su carta de renuncia, porque usualmente se envía una carta de renuncia al Departamento de Recursos Humanos, donde colocan, por favor, solicito mi renuncia para tal día y solicito que me eximan, que me hagan una excepción de los 30 días de anticipación por ley. Entonces, las empresas usualmente aprueban, ¿no? Lo aprueban en 15 días, en 5 días, en 10 días, dependiendo de cómo también es la relación del trabajador con la empresa, ¿no? Si por ahí ven que el trabajador tiene muchos pendientes, no se va a lograr, pues no le eximen y hacen que se quede por lo menos 30 días para que pueda renunciar. ¿Qué pasa? Si tú envías esta carta de renuncia con esa solicitud y tu empresa no te dice nada el primer día, no te dice nada el segundo día, no te dice nada el tercer día, en el cuarto día tácitamente ya se hizo la aprobación. Y si tú o si la empresa te dice, no, yo no quería aprobarte, pero bueno, ya pasó el plazo de su respuesta, ¿no? Entonces, de manera tácita, el empleado, discúlpeme, puede renunciar, ¿no? Con las condiciones que colocó en esa carta de renuncia. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito del proceso de renuncia. Y bueno, también viene el proceso de despido. Usualmente son despidos justificados bajo el tema de rendimiento, mediante una serie de pruebas, una serie de procesos, bajo también la falta grave, ¿no? Como actos de dolo, actos que involucren pues daño perjudicial a la empresa, según lo que establece la ley. Y también existe la causa mutuo acuerdo. Esto, como se entiende, es justamente la empresa y el trabajador se colocan de acuerdo para dar por terminada la relación laboral. Esto o esta figura, sobre todo, es más utilizada en los contratos indefinidos. ¿Por qué? La empresa, cuando quiere despedir a una persona, si está en un contrato indefinido, es mucho más complicado, ¿no? Tiene que ser realmente un despido muy, muy, muy justificado. Y si por ahí no lo hace bien, pues puede tener una contingencia legal grande. ¿Y qué suele pasar? Pues en mutuo acuerdo van a esta figura, le proponen al trabajador, le dicen, ¿sabes qué? No quiero utilizar la figura de despido, a ti tampoco te conviene que quede registrado que te despedí. ¿Qué te parece si mejor tú y yo nos ponemos de acuerdo para que se termine la relación laboral? Pero no te preocupes, yo te voy a dar una suma graciosa, ¿no? En compensación. Esta suma graciosa pues te va a ayudar a ti y además está enmarcado en el tema de este mutuo acuerdo, ¿no? En las condiciones que estamos estableciendo. Y bueno, con eso el empleado se convence y acepta y firma el mutuo acuerdo y se da terminada la relación. Él no renunció, la empresa no lo despidió, sino que ambos llegaron a la conclusión que era mejor terminar esa relación laboral. ¿Cuándo se aplica esto? Hay muchas empresas que son consultoras, ¿no? Y que viven de, sobre todo, tener clientes, otras empresas que usen su servicio. Y puede pasar, como fue en la pandemia, que el negocio se frisea, no hay negocio. Y por lo tanto, les resulta muy costoso mantener a todas las personas, ¿no? Incluso por más que coloquen suspensión perfecta de labores, etcétera, o las figuras que aquí se conocen, ¿no? Licencias sin goce de haber, igual siguen teniendo gastos por tener empleados. Tienen que pagar el seguro social, tienen que pagar una serie
de beneficios, ¿no? Que están convergiendo por el hecho de tener a personas en planilla. Y por lo tanto, prefieren, pues, ¿no? Desvincular o terminar la relación laboral, mejor dicho, mediante esta figura. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, si por ahí no acepta esta persona el mutuo acuerdo, pues la empresa quiere seguir, no, desvinculándolo, por ahí puede hacer un despido, pero muchas veces puede ser injustificado y bueno, al final el trabajador puede volver, puede ser repuesto. Allí viene la figura del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL y además que se exige que se le pague una indemnización, ¿no? Y esta indemnización tiene la fórmula de 1.5 sueldos por cada año trabajado, con el límite de hasta 12 sueldos, ¿no? Si has tenido muchos más años en la empresa, pues obviamente tu indemnización va a ser más grande. Y bueno, ¿qué pasa cuando terminamos esta relación laboral? Tenemos que también validar la liquidación de beneficios sociales. Cuando se termina esta relación, tiene que pagarse la compensación por tiempo de servicios o CTS, que usualmente es proporcional al tiempo trabajado. Esta CTS, además, se suele pagar en una cuenta especial CTS que la misma empresa apertura y que se deposita en dos veces al año. Es un periodo semestral, ¿no? El primer periodo semestral en mayo y el segundo periodo semestral en noviembre. Estos periodos, sobre todo, son para que la persona, ¿no? Esta cuenta, sobre todo, discúlpeme, es para que la persona pueda tener un colchón, como se dice coloquialmente, ante situaciones de despido, situaciones de desempleo. Usualmente es intangible, es decir, se tiene ahí y solamente lo puedes disponer cuando no tienes empleo o cuando pues no tienes todavía una relación fija de trabajo. Pero últimamente en nuestro país, sobre todo por la situación, desde el Ejecutivo y el Legislativo, pues han establecido de que se pueda disponer, de hecho hace poquito, el 15 de mayo se hizo el pago de la CTS, que es el plazo máximo además, siempre en quincena del mes, 15 de mayo y 15 de noviembre, y las personas han podido disponer de su CTS, ¿no? Aunque tengan trabajo, lo han podido retirar y lo han podido utilizar en pagar cuentas, en ahorro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es sobre la CTS. ¿Qué más? Vacaciones truncas. Solamente se refiere a vacaciones truncas si es que no has completado un año de trabajo, ¿no? Se te paga el proporcional o se paga el proporcional de las vacaciones que has adquirido mes a mes. Al año, pues nosotros vamos ganando días de vacaciones y cuando cumplimos un año, vamos teniendo 30 días naturales de vacaciones a disponer en el siguiente periodo de trabajo. Gratificaciones truncas también corresponde a los meses trabajados antes de julio o diciembre. Y otros beneficios adeudados como la asignación familiar o bonos específicos. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito sobre los beneficios, la liquidación de beneficios sociales y también los términos para, pues, que se culmine un contrato. Por acá les dejo dos escenas de una misma película que es un poco divertida y también un poco relacionada a recursos humanos y justamente son escenas de cómo se efectúa un despido, ¿no? Cómo estas personas van efectuando despidos a los empleados, para que vean un poquito también esa figura y ese momento que también es un momento que a veces recursos humanos tiene que gestionar y pues es un poco delicado, ¿no? También cómo se suele hacer, cómo lo hacen algunas personas, qué cuidado también tenemos que tener al momento de gestionar este tipo de situación, ¿no? Que es también muy emocional. Beneficios sociales, gratificaciones, CTS, lo que les decía, asignación familiar, vacaciones y seguro social. Gratificación es la bonificación que está por ley, que se equivale a un sueldo completo en empresas generales grandes. En MIPES es la mitad. Usualmente es pagada en julio por fiestas patrias y diciembre, Navidad. Exonerado. No hay una exoneración a menos que tengas explícitamente o que no tengas o no estés en planilla. Y además que esta gratificación no está sujeta a descuentos por AFP u ONP.
y el trabajador recibe el beneficio al 100%. La CTS, que a lo que les comentaba, este fondo de respaldo, la asignación familiar es el beneficio adicional para los trabajadores que tengan al menos un hijo menor de edad o estudiante. El monto equivale al 10% del salario mínimo vital, ¿ok? Del salario mínimo vital. Las vacaciones son los 30 días naturales o calendario de descanso por cada año completo de trabajo. El seguro social, que es la atención médica que se tiene, ¿no? Incluyendo consultas, emergencias, hospitalización, subsidios, etcétera. Y esto el empleador paga a salud, el seguro social, ¿no? No es un descuento por si acaso. A veces me dicen, no, me han descontado de salud. No, no te pueden descontar. La empresa hace un aporte a salud y este aporte equivale al 9% de tu sueldo. A veces hay empresas que no están al día y muchas veces cuando tú vas al seguro social, pues te encuentras de que está desactivado porque tu empresa no ha pagado su aporte. A veces pasa. También está la EPS, que ya es otro tema, que ya seguro en algún momento por ahí ustedes también manejarán. Y bueno, muy importante también en el marco legal laboral está la seguridad y salud en el trabajo. Hay empresas que muchas veces no tienen implementado su política y su programa de CST, que por ley se exige en todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, tanto con 5 como con 50, con 5,000 trabajadores, ¿ok? Toda empresa tiene que implementar un sistema de gestión de CST, un sistema que pide especificaciones en cuanto a capacitaciones, programas, matriz de riesgo, etcétera, etcétera. Existe también la obligación de brindar la capacitación y las evaluaciones médicas, sobre todo al momento del ingreso. Y además que exista un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que tengan esto en cuenta y que siempre también sean vigilantes, porque en recursos humanos usualmente también está el área de CST. ¿Ok? Muy bien. Licencias laborales. Actualmente, cuando una persona tiene una licencia por maternidad, se tiene 98 días, 49 antes y 49 después del parto. Paternidad actualmente son 10 días útiles y se puede extender por complicaciones. Otros casos, por fallecimiento de familiar directo, entiéndase como papá, mamá y hermanos. Derechos colectivos, existe el derecho a la creación de sindicatos, a afiliarse a sindicatos, la negociación colectiva y la huelga. Y también las empresas tienen que respetar esas negociaciones con los mismos sindicatos. E incluso darles espacios para que puedan, pues, realizar sus actividades sindicales. ¿Por qué es importante que existan estos beneficios sociales en las que sobre todo las empresas lo validen, las empresas regulen y lo implanten, ¿no? Y además que lo brinden, pues obviamente para el trabajador brinda ese respaldo, esa seguridad económica, esa estabilidad, brinda la sensación de bienestar y también se sienten motivados y leales, ¿no? ¿Qué empresa que no paga? Hay empresas que no pagan a tiempo, empresas que pagan desfasadas, pues obviamente van a tener una alta rotación o empleados que van a buscar salirse, ¿no? Entonces, asegúrate también de pagar lo mínimo siquiera tus beneficios sociales. Si no puedes tener algún beneficio adicional, ¿no? A estos beneficios mínimos, al menos al momento de pagarlos, al momento de brindarlos, hazlo bien, ¿no? Para que también los trabajadores se sientan satisfechos, felices y su experiencia sea buena. Para el empleador, cumplimiento legal, estás en el marco normativo de la ley, evita sanciones, multas, demandas, mejora el clima laboral y también atracción del talento. Ofrece beneficios competitivos para la empresa y la misma percepción y la marca empleadora. ¿Ok?
Muy bien, entonces es un poquito porque también es importante ser vigilantes de los beneficios sociales, de los derechos y las normativas, y cómo nosotros también tenemos que conocer todos estos aspectos, porque muchas veces los trabajadores nos preguntan a nosotros y tenemos que saber. E incluso a veces tenemos que gestionar varias cosas, vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra experiencia. ¿Ok? Un poquito de cómo es el perfil del trabajador peruano. Lamentablemente en nuestro país existe mucha informalidad. Lamentablemente todos estos derechos, toda esta normativa, todo este cuidado siempre está enmarcado en la formalidad, en el contrato, en el trabajo bajo planilla, ¿no? Y las personas que no tienen esto, pues se marcan en situaciones peligrosas, en situaciones que a veces no les brindan los beneficios o los derechos mínimos. Y bueno, la situación ha ido cambiando, pero igual se tiene a una amplia mayoría, sobre todo jóvenes, que están en este estado, en esta situación. Y bueno, finalmente, ya para culminar nuestra sesión, estamos con nuestro verdadero o falso, ¿ok? En este verdadero o falso, yo les dejo para que ustedes lo analicen, lo revisen. Son 15 preguntitas para que ustedes resuelvan justamente a partir de lo que hemos ido comentando, gestionando, presentando, ¿no? Un trabajador que renuncia pierde su CTS, allí ustedes me digan. Gratificaciones solo en base a sueldo, solo se calculan solo en base al sueldo base. Ahí les dejo esa pregunta para que ustedes por ahí me respondan. ¿Vacaciones solo se pueden tomar en un solo bloque de 30 días? El empleador debe pagar el 9% del sueldo del trabajador de salud. Justo hace ratito así hincapié en eso. Y así sucesivamente tenemos 15 preguntas. Por términos de tiempo, ya no podemos revisarla, pero las dejo para que ustedes la revisen, averigüen, investiguen y de esa manera también aprendan. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya para culminar nuestra sesión de estos dos bloques que hemos visto tanto todo el proceso de sucesión como el bloque de legislación laboral. Nos hemos dado cuenta, sobre todo en este último bloque, que existen derechos fundamentales del trabajador basados en la legislación peruana. Es importante recalcar que todo trabajador tiene derecho a un contrato que regula la relación laboral. Principales derechos mínimos: salario mínimo vital, jornada laboral establecida en 8 horas máximo o también 48 horas semanales máximas. Descanso semanal obligatorio y en caso de que culmine un contrato, pues el trabajador tiene que recibir su liquidación conforme a la ley, con todos los beneficios que deben ser bien calculados. También siempre que estén ustedes culminando alguna relación laboral, revisen bien si están siendo bien calculados estos beneficios, ¿no? Sobre todo. Y bueno, importancia de cumplir con las normas laborales, tanto para el empleado como para la empresa, pues garantiza esa protección de derechos, evita las sanciones legales, ayuda a fomentar ese bienestar económico, esa protección, esa confianza para la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme. Si llegaron hasta acá, justamente han sido 5 sesiones muy nutritivas de aprendizaje. Hemos tenido una revisión de proceso a proceso en cada sesión. Me ha gustado mucho compartir estos espacios y espero pronto encontrarnos en alguna nueva capacitación. Cuídense bastante, que tengan una excelente noche y nos vemos. Hasta pronto, chicos. Muchísimas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí voy a detener la grabación. Hace rato estaba teniendo un inconveniente técnico, pero ya me encuentro aquí. Me siento muy contento de haber pertenecido